Hola amigos, mi nombre es Juan David Echeverry, soy el director de OM en la región andina. Para los que no nos conocen, la región andina realmente es el trabajo que tenemos en 5 países, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y hoy quiero darles un poquito un reporte de todo lo que ha pasado a través del 2020. Ha sido un año donde hemos tenido muchos altos, algunos bajos, pero principalmente y lo más importante para nosotros es un año donde hemos visto la mano fiel de Dios moverse a través de este tiempo. También nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Jesús no está en pandemia. Él está afuera y sigue trabajando por medio de toda la situación global por la cual estamos viviendo. El año comenzó un poco difícil ya que tuvimos que responder de una manera muy rápida a lo que estaba ocurriendo con la pandemia del coronavirus 19. Dios nos habló realmente de que teníamos que empezar una vez más y teníamos que continuar el trabajo de diferentes maneras y maneras creativas y eso ha logrado que nosotros crezcamos como región de una manera que no la estábamos esperando, ni siquiera si no hubiéramos tenido COVID-19 en este momento. Comenzó el año en abril para nosotros, donde hubo una transición de liderazgo. El anterior líder, Roberto Fazaña, quien es mi mentor y es muy especial para mí, me dio la batuta en cierta manera de ese liderazgo y con él tuvimos un periodo de transición espectacular. Fueron como 5 meses de transición realmente, donde pudimos trabajar juntos para que la región andina tenga un futuro bastante bueno, moviéndonos al frente. Ahora, todo lo que estamos haciendo en este momento ha sido posible por todas las bases que Roberto, Shura y otros líderes anteriores han puesto. Entonces eso nos ha dado la habilidad de crecer en la mitad de esta pandemia. No ha sido que de un momento a otro entró alguien y había ideas grandes y todo logró suceder. Nosotros realmente estamos creciendo sobre lo que ya ha sido construido. Aparte de esto, entramos con un cambio de estructura fuerte, totalmente diferente a lo que se venía trabajando antes en la región andina. Cambiamos nuestro modelo de un modelo que estaba centrado en las fronteras, entonces teníamos diferentes equipos en diferentes países, a quitar esas fronteras y más bien ser operacionales en todo lo que hacíamos. Así nos empezamos a ahorrar muchísimos procesos administrativos, logramos unificar un equipo de comunicaciones, el cual está trabajando en 4 de los 5 países en este momento y tiene bastantes personas alrededor ayudando a que todo lo que hacemos sea comunicado, pero también a conectarse y movilizar la iglesia a través de redes sociales y métodos virtuales, que es lo que tenemos que hacer hoy debido a la situación que tenemos. Aparte de eso, hemos crecido también, nos dimos cuenta que teníamos que responder al sufrimiento de las personas en nuestro alrededor y al mismo tiempo movilizar a la iglesia a atender las necesidades alrededor. Porque, como lo decimos en OM, queremos ver comunidades apasionadas por Cristo entre los menos alcanzados. Pero antes de poderlas ver entre los menos alcanzados, nosotros mismos tenemos que ser comunidades apasionadas por Cristo. Entonces, lo que hicimos fue trabajar junto con algunas organizaciones como el Ministerio Bíblico de Abel. Con ellos trabajamos un programa de capellanía. Pudimos entrenar a 100 capellanes que en este momento están aplicando muchos proyectos alrededor de Ecuador para atender las necesidades provocadas por coronavirus. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Ávila, tengo 33 años y soy el pastor de Iglesias de Dios Casa de Vida, ubicada en la Isla Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil. Para mí este proceso de entrenamiento de capellanía fue algo muy importante, muy hermoso, algo de crecimiento, que vale para nuestro crecimiento espiritual y en los cuales nos ayudaron a desenvolvernos en muchas áreas que no estábamos capacitados o que no existían oportunidades de poder capacitarse para la iglesia en general. Y la ciudad de Guayaquil fue una de las ciudades más afectadas a través de esta pandemia en Latinoamérica. ¿Cómo no nos podíamos mover si ese ha sido nuestro lugar donde nos ha abierto las puertas, de donde han salido muchos misioneros, donde hemos tenido muchos misioneros venir? Teníamos que actuar y gracias a Dios se está haciendo una diferencia en ese lado.
Como muchos de esos ya van a escuchar sobre la E2 de parte de Gaby, la STM, y también van a escuchar de algunos de los otros ministerios que se ha tenido en Ecuador y en Colombia. Uno de esos es muy especial para mí, que es el trabajar junto con diferentes organizaciones para lograr ser el amor de Dios, las manos y pies de Dios para el pueblo venezolano. Tenemos más o menos 2 millones de refugiados venezolanos en nuestros países, en Colombia y Ecuador en este momento, y queremos lograr hacer algo con ellos, bendecirlos y también movilizar a la iglesia a tomar cargo de esta situación, porque creemos que podemos lograr una diferencia, y si la estamos haciendo acá va a ser mucho más fácil lograrla entre los menos alcanzados. Hola, mi nombre es Gabriela Fazaña y soy una de las coordinadoras de la STM. La STM es nuestra Escuela de Comunicación Transcultural y Misiones en la región andina. Por medio de la STM nosotros brindamos información y enseñanzas teóricas y prácticas para personas que están interesadas en salir a misiones. Pero como ustedes saben, este año, por COVID, tuvimos que cambiar muchísimas cosas y nos encontramos con el desafío de no poder hacer esta escuela presencial. Y por eso creamos la E2, nuestra STM en línea. Comenzamos con nuestra primera E2 en el mes de abril, donde tuvimos 7 estudiantes. Y después de ver cuán bien ellos recibían la información y cuán bien se adaptaban a esta modalidad de estudio, decidimos hacer una segunda escuela en línea, que fue en el mes de octubre. En esta segunda escuela tuvimos 17 estudiantes de más de 8 nacionalidades. Para mí fue un gran desafío adaptarme a enseñar en línea, porque realmente nunca antes había tenido esta experiencia. Pero tuvimos muchísimos profesores de diferentes países dispuestos a enseñar de sus experiencias a estos estudiantes deseosos de crecer en su conocimiento y saber más de misiones. Y realmente el día de hoy es tan gratificante para mí el ver tantos estudiantes graduados, listos para salir al campo, algunos listos para servir en OM, con todo este nuevo conocimiento que han adquirido por medio de la E2. Así sea a través de este tiempo de pandemia, Señor. Te doy gracias por Camila, Señor, por Nicolás, por Jennifer, por Nicole, por Katia, por Anastasia, por Jonathan, Señor. Bueno, otra bendición que nos ha pasado durante este tiempo de pandemia es que hemos logrado abrir o reabrir oficinas en 2 países que son muy especiales dentro de nuestra región. Primero, en marzo de este año, Lorena Ríos empezó lo que es la oficina de OM en Bolivia. Ha sido una gran experiencia y también ha sido una gran bendición ver cómo ella ha estado trabajando junto con otras personas. Y cuando ellos enviaron un mensaje diciendo ¿te quieres unir y trabajar como voluntarios con nosotros? Más de 30 personas respondieron a ese llamado, y en este momento tenemos un gran grupo de voluntarios sirviendo desde Bolivia. Es un equipo grandísimo. Perfecto. Bien, gracias chicos, de verdad. Y bueno, pues se terminó Rumbo, se terminaron las clases, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, aprendiendo más. Bueno, también tenemos en Perú, por algunos años tuvimos las oficinas cerradas en Perú, pero logramos reabrirlas este año con el trabajo de Cruz y Elizabeth Ramdath, que eran personas que habían estado en el Logos 2 anteriormente. Y también están haciendo un trabajo increíble, tenemos muchos voluntarios en esa oficina. A ver, una para la foto, a ver, por favor prendan sus pantallitas. Ahí, muchas gracias a todo el equipo de OM en Perú también. Sí, gracias chicos, sí. ya, sí. Entonces como equipo hemos crecido bastante y estamos empezando a hacer redes de voluntarios que trabajan con diferentes habilidades, diferentes dones que Dios les ha dado y las pueden usar hacia las misiones. Entonces en este momento nuestro director de comunicaciones para la región andina está trabajando en un plan para hacer redes de comunicadores que juntos empiecen a crear contenido para las misiones. No necesariamente tiene que ser para OM, pero para movilizar a la iglesia hacia las misiones y darles esa importancia de lo que en este momento todos necesitamos.
Por otro lado, tenemos los voluntarios de la visita del barco Logos Hope a Ecuador y Colombia. Se han unido, están juntos, han hecho bastante trabajo en estos meses. Hemos tenido eventos con ellos y van a continuar haciendo eventos porque son gran parte de lo que somos como una familia. Entonces nuestra familia está en crecimiento. Estamos andando hacia el frente, estamos creando bastantes redes de conexión, también estamos creando lo que se llama como esas asociaciones alrededor de OM, porque el trabajo va mucho más allá de nosotros como OM. El trabajo realmente es para el reino de Dios. Cada una de las personas en mi equipo entiende eso y saben que nosotros no estamos aquí por OM, no le estamos sirviendo a OM, le estamos sirviendo a Dios y por lo tanto le estamos sirviendo a su reino. Entonces no queremos ser celosos con lo que hacemos, estamos trabajando con asociación, con diferentes organizaciones y no queremos trabajar solos y no queremos hacer esto solos tampoco, porque la misión no es de nosotros, la misión es de Dios. El 2020 ha sido un año de gran aprendizaje y a través de todas las lecciones que hemos aprendido nos ha llevado a construir un plan estratégico bastante robusto para el 2021 y adelante. Ya van a estar escuchando muchas más noticias sobre eso, pero por ahora quiero darles las gracias por haber estado escuchando este video, por haber estado con nosotros y también quiero invitarlos a que si ustedes quieren ser parte de nuestro equipo o quieren apoyarnos en oración o en dar también, simplemente se comunique con nosotros. Aquí estamos para ustedes. Somos OM y estamos en la región andina.